Esto es Juan Almeida, la mejor guía para el fascinante viaje hacia los oscuros pasillos de la farándula política cubana. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas que solo yo podré contar. En este podcast seremos los exploradores incansables de la información privilegiada, desentrañando los misterios que rodean a los protagonistas de la escena política de Cuba, desde figuras influyentes hasta los secretos más celosamente guardados. Han pasado 21 años desde que el nombre de Chucho Valdés, junto al de Silvio Rodríguez, Eusebio Leal, Cintio Vitier, Omar Portuondo, Amaury Pérez y otros 21 artistas e intelectuales cubanos aparecieran en el Granma como firmantes de aquel espantoso documento titulado Mensajes desde La Habana para amigos que están lejos. Una carta que, vale aclarar, fue una respuesta orquestada por el dictador Fidel Castro a un documento escrito por decenas de intelectuales del mundo entero condenando la represión del régimen cubano por delitos de opinión y criticando lo que conocemos como justicia revolucionaria. Vale aclarar que los firmantes del mensaje desde La Habana no solo estaban dando el respaldo al encarcelamiento de 75 disidentes, al fusilamiento de 3 jóvenes y a las injustas sentencias de cadena perpetua en contra de 4 muchachos por haber intentado apropiarse de la conocidísima lanchita de regla con la intención de desviarla hacia los Estados Unidos. No, los signatarios de tan cobarde misiva también repudiaban la amenaza de una posible invasión militar de Estados Unidos a Cuba. Recordemos que en ese mismo 2003, el entonces presidente George W. Bush le dijo públicamente a Colin Powell, primero Irak y después Cuba. Y quise ponerlo en contexto para que antes de juzgar entendamos que el espíritu de aquella carta era manipulación pura. No había manera de estar de acuerdo con la mitad de la carta sin dar tu apoyo al resto del texto completo. De manera que el debate, la cuestión de los firmantes de tan importante epístola se debatía en una cuestión algo shakespeariana. Digamos que se trataba de firmar o no firmar. That's the question. Pero ojo, porque también debería decirles que aquel de 2003 no fue el primer fusilamiento en Cuba. Sabemos que en Cuba se fusiló, hasta por equivocación. No hace mucho leí un caso de una persona que fusilaron porque lo confundieron con otro. Y hasta donde yo recuerdo, nunca, absolutamente nunca, he visto el repudio público a tan barbáricos actos. Quizás para algunos hay fusilamientos más importantes que otros, no lo sé, pero vayamos por partes. Yo conozco a Chucho, o mejor dicho, a Dionisio de Jesús Valdés Rodríguez desde hace muchísimo tiempo. Es un ser humano que de alguna manera ha estado siempre cerca de mi entorno familiar, de mis tías, de una de mis hermanas, en fin, que tengo razones muy propias y muy justificadas para respetarlo no solamente como artista, mucho más como persona. Y paradójicamente, también conozco a Michael y a Harold, 2 de los sancionados a cadena perpetua por intentar desviar la lanchita de regla hacia los Estados Unidos. Y siempre los apoyé, y no solo desde el exilio, ni desde el internet. No, yo fui a visitarlos en 2 ocasiones al Combinado del Este e intercedí infructuosamente ante las autoridades del Ministerio de Justicia de Cuba. Y fíjese que no usé la palabra secuestro, porque a juzgar por el testimonio de las 2 turistas extranjeras y hasta el del militar, que también estuvo allí todo el tiempo calladito, aceptando el desvío de la lancha hasta que llegaron las autoridades cubanas, el caso no fue un secuestro. Un secuestro implica fuerza. Un secuestro implica privar de la libertad y actuar teniendo el desacuerdo de los presuntos secuestrados. Pero en aquella ocasión todo el mundo estuvo de acuerdo. Hasta que luego, ya en tierra, dijeron que estaban en desacuerdo. Chucho asegura que no firmó esa carta, que él en ese momento ni siquiera estaba en Cuba. Pero su nombre aparece entre los 27 firmantes de aquel mensaje desde La Habana para amigos que están lejos. Y es curioso, porque si bien es verdad que nunca he leído una réplica de Chucho pidiendo al menos
una mínima explicación a quien puso su nombre en una carta que nunca firmó. Sí he leído y escuchado muchísimas veces la historia de Pablo Milanés cuando se negó a firmar esa misma carta. E incluso en algún momento leí lo que le respondió Silvio Rodríguez a la periodista y dama de blanco Yolanda Huerga, expresando que sí, que él había firmado esa carta, pero no en apoyo a las ejecuciones, sino en contra de la amenaza de George W. Bush sobre la posible invasión de Estados Unidos a Cuba. Y que no había manera de desligar esas dos cuestiones. Y es entendible. Y de hecho, yo le creo a Chucho Valdés. Y le creo a tal punto de que incluso habiendo firmado esa carta, por supuesto que lo entendería. Como entiendo también a los muchísimos que después firmaron ese mismo documento. Sí, porque si usted no lo recuerda o no lo quiere recordar, yo sí recuerdo perfectamente que a la carta inicial firmada por aquellos 27 intelectuales y publicada en el Granma, le siguió un llamamiento a todos los miembros de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, la UNIAC, y otro llamamiento a todos los miembros de la Asociación Hermanos Saiz, y otro llamamiento a todas las instituciones, y otro a todas las universidades, y otro incluso por barrio. Y no sé si usted se acuerda o no quiere recordar que en las semanas siguientes en el Granma continuaron publicando casi a diario listas de nuevos firmantes que se sumaban como hormigas a lo largo y ancho de todo el país. Y por cierto, muchísimas de esas hormigas viven hoy fuera de Cuba. Entonces, en ese contexto, ¿Chucho es culpable o cómplice? Yo creo que Chucho es cómplice, pero no por haber firmado o no firmado esa carta. No, Chucho es cómplice como todos los que nunca levantaron su voz desde que ese gobierno comenzó a fusilar personas en 1959 o desde que comenzó a cometer atrocidades. Y creo que antes de juzgar a Chucho tan severamente como he visto algunos, deberíamos comenzar midiéndonos a nosotros mismos con la misma vara con que medimos a otros. Porque si usted en algún momento de su vida vio un abuso institucional o se enteró de un fusilamiento o de la golpiza a una dama de blanco o de una expulsión laboral sin ninguna razón o de una detención arbitraria o de cualquiera de esas cosas que hace a diario la dictadura, y usted no levantó su voz y se limitó únicamente a callar, a mirar hacia otro lado o a filmar, por miedo o porque estaba trabajando o porque estaba viajando o porque estaba estudiando o porque se fue del país o porque se quedó o porque no era su problema o simplemente porque no le importó o es de lo que dice que no se enteró, entonces usted es tan cómplice como Chucho. Miren, que lance la primera piedra quien esté libre de pecado. Yo creo que al final las personas que culpabilizan a todos por hacer o por no hacer lo que ellos nunca hicieron son cobardes y lo culpabilizan todo porque tienen un altísimo grado de culpabilidad en su subconsciente. Pero esa es otra historia y te la cuento otro día. Ha sido un verdadero placer desentrañar los secretos de la farándula política cubana. Si desea seguir explorando los entresijos del poder, encuéntrenos en Facebook, X, YouTube, Spotify y todas las redes sociales. Suscríbete, sugiere temas, comenta y comparte, porque los más jugosos secretos del poder solamente se comparten con los oyentes más leales. Hasta otro próximo, con Juan Almeida.